Hola, ¿qué tal? Saludamos a todas nuestras audiencias digitales que se conectan a esta hora a través de las plataformas de la casa editorial El Heraldo. Entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre, Colombia y puntualmente la ciudad de Cali acogerá a más de 15.000 delegados de 170 países que asistirán a la conferencia sobre biodiversidad más importante del planeta, la COP16. Se tomarán decisiones estratégicas verdaderamente importantes durante esos días en los que todos estos delegados sostendrán reuniones claves, negociaciones diplomáticas cruciales para preservar la biodiversidad del mundo entero. Y ahí estaremos con un delegado potente, nuestro gobernador del Departamento del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, quien es delegado nombrado, designado por la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, como uno de los embajadores de este importante encuentro, pero además, por supuesto, su designación hace algunos años como ministro de Ambiente le da todos los pergaminos para defender la enorme biodiversidad de nuestra región Caribe. Y también como presidente de la RAP tiene mucho que decir en esta reunión de trascendencia global. Gobernador Verano, ¿qué tal? Bienvenido a la Casa Editorial El Heraldo. ¿Cómo está? Muy contento de estar acá con El Heraldo y especialmente contigo, Erika, que tienes un conocimiento muy importante de este tema que yo creo que va a ser trascendental, prepararnos muy bien para lo que viene en Cali, la COP16. Yo quisiera recordar que a mí me tocó estar como ministro del Medio Ambiente en Kioto, que guardadas las proporciones a nivel mundial, a nivel internacional, fue en una reunión muy importante donde se tomó una decisión. Se obligaba a que todos los países, especialmente a Estados Unidos, a disminuir las emisiones de CO2 y tratar de aumentar la absorción de CO2. Se trata de buscar el mayor equilibrio. Y en ese momento se cuestionó muchísimo la posición de Estados Unidos, que prácticamente no quería aceptar que tenía que disminuir las emisiones de CO2, que eran el 25% de las emisiones mundiales. Y tuvo que venir por el malestar que había entre todos los ministros del medio ambiente del mundo, que habían 120 ministros del medio ambiente del mundo, y Estados Unidos no respondía adecuadamente. Tuvo que venir Al Gore, que era el vicepresidente y además de eso experto en cuestiones mundiales. Y allí discutimos y analizamos con él. A mí me pusieron a ser uno de los interlocutores con Al Gore. 3 ministros. Por mí, no por mí. Lo quiero decir de una manera clara y contundente. Por mi país. Es que Colombia, en el mundo ambiental, es el país más mega biodiverso. Tienen mayor número de especies, como se mire, por donde se mire, de fauna, de flora, de hongos, de aves, mariposas, o sea, de serpientes. Nosotros en cada uno de los diferentes frentes, como se quiera medir, siempre punteamos, siempre estamos de primero. El primero, sin ninguna duda, Indonesia. Son 20.000 islas y tienen toda clase de biodiversidad marina. El segundo, Brasil. La extensión de la Amazonía es impresionante. Y el tercer país éramos nosotros, Colombia, por el mayor número de cantidades, por la hidráulica nuestra, que nosotros tenemos 3 cordilleras, 2 océanos, o sea, lo nuestro es insólito desde el punto de vista ambiental, todos los pisos térmicos. Entonces, toda esa estructura de país era la que nos hacía estar siendo los interlocutores con la presidencia de Estados Unidos. Y a fe que logramos unas cosas interesantes en esas conversaciones. Estados Unidos aceptó en ese momento en Kioto que ellos sí tenían que tener un plan que tenían que negociar con el resto del mundo para disminuir sus emisiones de CO2. Y de esa manera, pues, tener un planeta más pendiente de precisamente de esas emisiones para tratar de evitar el calentamiento global. Ahora bien, en esta cumbre también se esperan
tomar decisiones importantes, esos 15.000 delegados de 170 países, vienen 12 jefes de Estado a la ciudad de Cali, habrá 2 espacios diferenciados, la zona azul, donde estarán justamente todos esos delegados tomando las decisiones, y la zona verde, donde se podrá aprovechar a través de jornadas académicas, los gobernadores tendrán un espacio ahí muy importante, pero en general distintas regiones del país van a poder también dar a conocer toda su riqueza en biodiversidad. La COP es importante porque va a ser, gobernador, y usted lo sabe, la primera tras la adopción del marco global de biodiversidad que tuvo lugar en la COP anterior en diciembre de 2022. Así que ahí es donde verdaderamente en Cali se va a marcar esa hoja de ruta para que todos esos países, estamos hablando de 196 naciones en todo el mundo, definan o redefinan, repensemos todos precisamente cómo cumplir esos objetivos cruciales. ¿Cuáles son sus expectativas realmente a propósito de esa historia muy ilustrativa que nos comentó hace un momento? ¿Cuál cree usted que podría ser la expectativa real de una cumbre que durante unas 2 semanas va a estar negociando no solo los objetivos, las metas, la implementación, sino también el tema económico, que es fundamental para poder poner en marcha los estímulos? proyectos? Es que yo creo que lo más importante es que a los países, como es un negocio, o sea, estamos hablando de cómo se diseña el mundo de tal manera que se vuelva atractivo económicamente para los países invertir en preservar el medio ambiente. Porque si únicamente vamos a la parte filosófica, obviamente que todo el mundo no es tonto y entiende que si calentamos el planeta finalmente estaremos destruyendo nuestra propia casa. Pero de una u otra manera lo que se entendió era que había que dar estímulos para que hay unos países que pueden ser o emisores o absorbedores de ese CO2. Colombia, por su estructura de bosques, puede llegar a ser, sin ninguna duda, uno de los más importantes países que absorben CO2. Entonces, eso nos daría certificados de limpieza ambiental. Esos certificados tienen un valor en el mercado. Nos tienen que pagar por eso. Nos tienen que pagar por eso. O sea, por ejemplo, si nosotros absorbemos, nosotros le podemos vender nuestros bonos de absorción de CO2 a un país. El que más se los agotó todos fue, sin ninguna duda, Costa Rica. Fue el primero que se le ocurrió. Nosotros tuvimos mucho más, como país, estuvimos mucho más cautos. No empezamos a hacer en la negociación y poner nuestros bosques como venta para que otros países absorbieran a través de nuestros bosques el CO2. Entonces sí, Costa Rica lo hizo. Que Costa Rica fue más inteligente y lo hizo y vendió. Yo creo que no, yo creo que a largo plazo hay que esperar, porque todo esto va a tener una valorización cada vez mucho más y una mayor necesidad. Los países que quieran crecer tendrán que estar atados a otros países que sean más, absorban más CO2, para que algunos países en su proceso productivo puedan emitir CO2. Entonces, de ese equilibrio se volverá una negociación como cualquier otra de esos bonos. O sea, de esos bonos yo absorbo y por lo tanto te puedo vender a ti mi capacidad de absorción para que tú en tu proceso productivo de pronto puedas emitir un poco más. Pero lo que hay que buscar es que estamos entendiendo es que el mundo va a estar todo unido, medido y en función de tratar de lograr pues que haya el equilibrio necesario entre emisión y absorción de CO2 para evitar el calentamiento del planeta. Esa es la esencia de todo. Entonces, si nosotros estamos con los mayores biosistemas, nosotros tenemos nuestra biología, todo nuestro entorno tiene unas magníficas condiciones, nosotros podríamos llegar a tener unas importantes negociaciones hacia el futuro. Pero yo creo que todo eso se va a tratar, además, en esta próxima reunión de la COP16, porque además cada uno va a llevar su propio problema. O sea, va a ser la oportunidad, en el caso específico nuestro, a nosotros nos encantaría que nosotros pudiéramos hablar de Salamanca y de Mallorquín, por ejemplo, que son dos ecosistemas que están en este momento degradados, que tienen algunas dificultades.
y que seguramente podremos ponerlo como los casos no solamente de su situación, sino cómo vamos a salir de la situación. Salamanca, porque son 57.000 hectáreas de mangles, 57.000, y el mangle es, dentro de la cadena biótica, son los elementos más importantes. O sea, nosotros tenemos todo, es que nosotros tenemos todo, tenemos mangles, también tenemos bosques tropicales secos, y además de eso tenemos todo lo que tiene que ver con corales, que son las 3 especies más protegidas que tenemos que tener. Pero a su vez también tenemos muchos más problemas de erosión costera. Entonces, la erosión costera que tenemos en el kilómetro 19 y la erosión costera, por ejemplo, que tenemos en Santa Verónica, para mencionar 2 casos. Entonces, todos esos casos seguramente también tendrán que ser llevados, analizados, presentados para tratar de buscar cómo financiamos, cómo ordenamos, cómo conseguimos que todas estas nuevas tecnologías, porque es que esto va a una velocidad muy, muy grande, o sea, todas las investigaciones que se hacen en materia de avances científicos son muy serios y muy rápidos. Entonces, estar a tono para tratar de conservar nuestros ecosistemas debe ser la tarea principal. Ahí lo que usted plantea, sin lugar a dudas, es muy ambicioso, entre otras cosas, porque todas las regiones del país, y calcule usted, todas las regiones del mundo van a presentar justamente sus necesidades, que debido a la emergencia climática que atravesamos se hacen cada vez más acuciantes. Justamente el mundo no da espera, es una frase del secretario general de Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, que estará precisamente en esta cumbre, porque hay que decirlo, es una cumbre que está organizada, liderada por Naciones Unidas. Esa es la dimensión del encuentro. Pero aterrizando el tema y esa proyección tan ambiciosa, reitero, que usted hace, señor gobernador, sabemos que hay un decálogo de biodiversidad que se ha venido construyendo a partir de la RAP Caribe que usted preside, justamente para entrar a establecer esa hoja de ruta, las prioridades, por supuesto, de nuestra región, en aras de buscar cómo se implementan, pero sobre todo cómo se financia. ¿Qué es eso? ¿Qué es el decálogo de la biodiversidad? Aquí lo tenemos. Este es como Caribe vivo, biodiverso. Para ponerlo sencillo, de tal manera que lo pueda tener todo el mundo en el bolsillo, que lo pueda entender. El Caribe el Caribe requiere convertirse, son 10 aspectos. Resiliente. Quiere decir que tiene que tener la capacidad de adaptarse, de prepararse para que el cambio climático y podamos reducir riesgos. Entonces, resiliente. Lo segundo, mágico. Nosotros tenemos una magia. Nosotros tenemos una magia ambiental. Es evidente. Nosotros tenemos todos los diferentes ecosistemas y queremos ahora entonces construir ese respeto por la biodiversidad. Y nosotros tenemos leyendas, tenemos todos nuestros ancestros de una u otra manera respetaron muchísimo el medio ambiente. La cultura, por ejemplo, que hay en la misma Sierra Nevada, que son los cogis y todos los aruacos, de una u otra manera tienen un respeto por la línea negra. Es casi imposible construir nada que pueda alterar los ecosistemas de la Sierra Nevada por ellos, porque tenemos ese respeto, esa magia. También somos un Caribe restaurador, porque tenemos que restaurar nuestros bosques, el Caribe ancestral, ese respeto que nosotros debemos tener por todas estas culturas, cogi, los zenúes, que sin ninguna duda construyeron el sistema hidráulico más grande, más importante del mundo. Es insólito hoy cuando los técnicos y los científicos analizan lo que construyeron de una manera, iba a decir rudimentaria, pero sí rudimentaria porque fue a pico y pala. Ellos no tenían las grandes paladragas, ni tenían dragas, ni tenían nada. Y lo que construyeron ellos de unas especies de desagües en formas de espina, eso hoy es avanzadísimo. Y sigue siendo útil. Y sigue siendo tremendamente útil y sigue siendo tremendamente importante. Entonces nosotros, ese Caribe también es ancestral y de respeto. Tiene que ser inclusivo, porque todo el mundo tiene que participar. Eso no puede ser de que esto es del Estado y que esto es del sector privado. Yo creo que todo el mundo tiene que tener
un claro sentido de su responsabilidad. Tenemos que ser integradores, competitivos, innovadores, sin ninguna duda, toda la tecnología. Y eso es lo que tenemos que ir a buscar a Cali. O sea, a Cali tenemos que ir a escuchar qué es lo que se está haciendo para el manejo de erosión costera, por ejemplo, en otras partes del mundo, que todo el mundo lo está sufriendo, porque es que el mundo, el planeta es un ser vivo, vive en permanente y constante movimiento, y cada movimiento del océano causa erosiones, pero también causa inundaciones, pero también causa sequía. O sea, es todo un proceso de movimiento continuo. Ese movimiento se estudia, se analiza y se generan lecciones. Y esas lecciones son las que nos sirven, son avances científicos, y eso es lo que tenemos que traer. El Caribe limpio, que también libre de todas las contaminaciones en todas las formas, y eso tenemos que tener una cultura. Yo no puedo tener un comportamiento inadecuado contra el medio ambiente delante de mis hijos. Ellos tienen un chip mental creado desde que son niños en el colegio, o sea, tú no puedes fumar y tirar la colilla porque te regañan tus hijos. Yo me acuerdo, Liliana, mi esposa, en una época fumaba y fue una pelea con mis hijos, porque ellos tenían conciencia y le daban unos argumentos muy contundentes de te estás dañando el pulmón, no podrás respirar. O sea, un niño de 6 o 5 años en esa época con unos argumentos importantes. Entonces, todo esto es lo que queremos. Y el Caribe azul nuestro, que es la 10ª característica nuestro, es un azul inspirador de conectarnos al mar. Lo que nosotros tenemos en el mar es infinito, y ahora cada vez más descubrimos que tenemos más cosas en el mar, como los descubrimientos que se acaban de hacer mar adentro, muy cerquita aquí de Barranquilla, todo lo que tiene que ver con unas cantidades enormes de gas. Y eso, pues obviamente, que nos tiene que poner a pensar en la utilización de todas esas energías cada vez más limpias. Pero además de eso, nosotros aquí en el Caribe también tenemos, si uno mira los mapas, la mayor luminosidad, los mayores vientos. Entonces nosotros tenemos el gas, tenemos carbón, que cada vez va a estar más apartado de los procesos productivos porque es el que más emite CO2, entonces seguramente va a tener mayor volumen de restricciones, pero el gas es más limpio, pero lo que sí definitivamente es lo más limpio es lo eólico y lo solar. Y nosotros somos, conjuntamente con La Guajira, lo de mayor luminosidad y de la mayor cantidad de vientos. La verdad es Aquí va a ocurrir todo. La verdad es que definitivamente lo que hay es que entrar como a establecer una planificación, gobernador, a propósito del papel que desempeña la RAP, una planificación territorial, precisamente para poder poner en marcha todos estos proyectos. ¿Cómo se está construyendo precisamente con cada uno de los departamentos bajo su liderazgo, con La Guajira, con Sucre, con Córdoba, con Magdalena, con Bolívar, por supuesto Atlántico, usted lo tiene muy claro, porque evidentemente, si bien es cierto que existen unas realidades que no son comunes a todos, también hay unas situaciones que son diferenciales. Hablaba usted, por ejemplo, de lo que está pasando en el Parque Vía Salamanca, que hay una situación lamentable de abuso de ese ecosistema criminal además. Ahí está también la Ciénaga Grande de Santa Marta, ellos tienen también la Sierra Nevada, pero hay cada situación aquí en el departamento del Atlántico, ni hablar con nuestros cuerpos de agua, entre otros con Mallorquín. Hay situaciones diferenciales que exigen también unas miradas particulares. Y hay claramente una articulación para aterrizar todo eso. ¿Cómo se está trabajando? Para saber qué es lo que necesitamos hacer. Lo primero es la concientización. Yo creo que todos los gobernadores cada vez están más conscientes de la evolución que tenemos que hacer. Pero institucionalmente, que es lo sólido, la única manera de buscar recursos es que tenemos que transitar de RAP a red. Porque la RAP, de una u otra manera, fue como el gran acuerdo en la constituyente del año 91 con los bayunos, de que nosotros queríamos llegar a ser región como entidad territorial inmediatamente. Y ellos dijeron, no, esto tiene que tener una etapa previa, porque ustedes nos llevan mucha ventaja.
Los Caribes le llevan mucha ventaja al Pacífico, mucha ventaja a los Santanderes y evidentemente lo justo es que tengamos como una etapa en lo que nos podamos como equiparar. Entonces, por eso la RAP. Pero la RAP no tiene tanta fuerza, no tiene tantos recursos e institucionalmente no es tan poderoso. Lo que sí creemos nosotros es que la red, región como entidad territorial, como lo indica el artículo 286, podrá tener autoridades propias por elección popular. Podremos llegar a tener entonces también una participación de los recursos nacionales del Sistema General de Participación. Le tendrán que asignar, así como se le asigna a los departamentos una cantidad de recursos del Sistema General de Participación del presupuesto nacional, de la misma manera, por ser entidad territorial, también se le tendrá que dar a las regiones que se conviertan en entidades territoriales una asignación del presupuesto nacional y podrán acceder además a otros recursos dentro del mismo presupuesto nacional. O sea que tendremos vida económica, tendremos vida de hacienda pública. Hoy no tenemos esa hacienda pública a nuestro favor. Entonces, la RAP vive más como de los aportes pírricos que podamos hacer desde las propias gobernaciones. Nosotros nos hemos echado sobre el hombro todo el funcionamiento de la RAP porque estamos convencidos de que hay que sacarlo adelante, pero en esta segunda etapa, en esta siguiente etapa, ya tendremos acceso a recursos y eso ya nos daría... Autonomía fiscal. Autonomía fiscal. Recursos adicionales. Claro, ¿y piensa usted que a través de esta autonomía fiscal se podrían destinar recursos para toda esta labor de protección, de preservación del ambiente, de recursos naturales? Tendremos que hacer el plan de desarrollo regional, que entre otras cosas ya lo hicimos, ya lo elaboramos. Fue una jornada de un recorrido por toda la región Caribe, donde se hicieron mesas de trabajo, cada uno expresó sus puntos de vista y tenemos como un plan estratégico regional, el PER, Plan Estratégico Regional. Ahora, ese plan estratégico regional fue hecho por reuniones aparte de cada uno de los diferentes sistemas de planeación de cada uno de los departamentos. Pero es que en el futuro no vamos a tener esa dispersión sino va a ser una entidad, región Caribe, dedicada con todos los hierros a esa función. Por ejemplo, la parte vial. La parte vial nuestra es tremendamente limitada. O la parte, un proyecto de tren que queremos hacer también está tremendamente limitada. Tendremos que esperar a que consigamos los recursos, tenemos que ir al gobierno nacional, pero si llegáramos a tener un plan de desarrollo regional y un presupuesto regional con los recursos que se le debe dar, no por parte de la nación, sino que dentro de la distribución de las funciones de la región, de la nación, le tiene que dar a las regiones lo que les corresponde. Entonces tendremos también un presupuesto regional. ¿Qué haremos con ese presupuesto regional? La estructura vial regional. La estructura vial nacional, que es la que impulsan siempre desde Bogotá, es la que le interesa a ellos como economía principal del país. Nos han convencido de que como ellos manejan el 60% de la economía con todo, no solamente Bogotá, sino todo su entorno, manejan gran cantidad de... Todo se lo merecen y por lo tanto ellos construyen todas las vías en función de que esa economía centralizada en Bogotá tenga la manera de evacuar sus productos a los puertos de la costa. Entonces las únicas vías que les interesa en esa manera de pensar son las vías que les evacúan sus productos y que les permiten traer las materias primas. Y han hecho el aparato productivo más grande insólitamente en contra de la naturaleza en el centro del país. Y lo que nosotros hemos debido haber hecho como país, que es haber desarrollado en las costas para no tener que transitar hasta el interior del país, pues evidentemente todo eso se hace es a punta de que el presupuesto nacional está dedicado en su gran mayoría es a tratar de sacar los productos de Bogotá hacia los puertos. Entonces las carreteras que se hacen son las verticales. El tren
Nosotros no tenemos un solo tren que nos comunique internamente a nosotros. El tren es el que comunica a Bogotá. Ni de pasajeros ni de mercancías, No, de de nada. nada. O sea, internamente, ¿alguno de nosotros ha visto un tren en su vida en el Atlántico o en Bolívar o en Córdoba? Nunca, jamás. Eso está condenado a nuestras posibilidades. Entonces, nosotros estamos con un sistema diminuto, pequeñito, que es el que le interesa al gobierno central. Eso no es justo. Eso no es conveniente. Nosotros tenemos que tener nuestra propia visión de nuestro propio desarrollo y la institucionalidad para que esa visión que tenemos la podamos implementar, la podamos sacar adelante. Eso es lo que queremos como PER, como Plan Estratégico Regional y como presupuesto regional. Y saltar lo más rápido posible a red de tal manera que podamos tener la institucionalidad. Obviamente nos quedan 3 años y medio y en esos 3 años y medio no va a ser fácil implementar todo esto, pero tenemos que avanzar lo que más podamos para que esto se vuelva irreversible. Esa es mi principal obsesión, es que avancemos tanto que esto ya no tenga marcha atrás, se vuelva irreversible, sea tan avanzado, tan lógico, que la gente lo tenga tan entendido que ya es imposible echar atrás. Hoy estamos todavía peleando cuestiones pequeñitas, diminutas, filosofía, cuando ya esto ya debería estar unos pasos avanzados y dados. Es el Estado regional. Y básicamente es la construcción de confianza para que la ciudadanía sienta que es... El esquema. Claro, y es la región que lo representa. Es decir, que nos representa a todos los ciudadanos, que representa nuestros intereses y que sale en defensa de nuestras necesidades, porque evidentemente a veces ven ciertas realidades como algo que se queda en papel y desafortunadamente en papel mojado muchas veces. Entonces hay que transitar hacia la construcción de esa confianza con realidades, como puede ser precisamente tener una sola voz, como estamos tratando de tenerla en distintos temas, entre ellos el energético, ojalá el vial y todo lo que sea posible. Y volviendo a este tema de lo ambiental, ¿cómo vincular a las comunidades? Porque ese es otro tema fundamental. Ustedes van y van a hacer presencia, usted va como delegado de los gobernadores, pueden asistir también otros gobernadores, pero ¿cómo convencer a la ciudadanía de que esto es viable, de que se puede implementar, gobernador? Caribe ancestral, sabiduría indígena y diversidad cultural. Ellos lo tienen claro, ellos lo tienen claro. Es que si uno... de admirar lo de los cenúes, impresionante, cómo ellos hace ya siglos construyeron lo que construyeron en su territorio y lo volvieron altísimamente productivo, fértiles. No eran tan fértiles. Lo que hicieron, su fertilidad fue el resultado de un sistema de drenaje y de utilización del agua para que llegara a más partes, a través precisamente de estos canales de... Ellos inventaron los distritos de riego. Es ingeniería hidráulica. Ingeniería hidráulica casi perfecta. Al servicio de las comunidades y el desarrollo. Eso lo hicieron los cenúes. Agropecuarios, de quitarse el sombrero. Nosotros tenemos unos conocimientos ancestrales que son los que tenemos que cada vez reivindicar más. En estos días hemos estado mucho en contacto con nuestros mocanás. Impresionante lo que ellos conocen, lo que ellos manejan, lo que ellos tienen en la cabeza que debe ser el desarrollo. Nosotros los menospreciamos, no estamos atentos a toda esa sabiduría natural de ellos, y realmente ahora que estamos haciendo un recorrido por todos los municipios del departamento, cada vez nos encontramos a unas comunidades mocanás tremendamente ordenadas, organizadas y tremendamente claras desde el punto de vista científico de lo que hay que hacer. No se enredan, es lo que han hecho, es lo que vieron hacer a sus tatarabuelos, a sus abuelos, o sea, es todo un proceso cultural y un conocimiento de la naturaleza que es el que nosotros tenemos hoy que aprender de ellos. Nosotros, estas recientes generaciones, que seguramente tuvimos más oportunidad de estudiar hidráulica y ingeniería civil, y etcétera, etcétera, somos de pronto mucho más arquitectos de un proceso mucho más avanzado desde el punto de vista de conocimiento
reciente, pero lo de ellos es una sabiduría natural, popular, de hace muchos años. Y le quiero decir algo, tiene más valor eso, porque es la práctica, es el día a día, es lo que han visto a varias generaciones hacer, el manejo de la Sierra Nevada. Por eso, ¿qué va a pasar en Santa Marta con el agua? Lo lógico sería para mí que lo llevaran desde el río Magdalena, pero mucha gente, en su manera de ver, ven que es fácil arreglar el problema del agua en Santa Marta porque bastaría hacer unas represas en la Sierra Nevada y capturar el agua y entregarle todo el agua a Santa Marta. Eso sería un error. ¿Quién se opone a eso? Las comunidades arhuacas, las comunidades, y por eso es que ellos tienen unos criterios de la línea negra a la cual no puedes subir de ahí, no te puedes pasar de ahí, porque la madre naturaleza no te lo va a permitir. O sea, entonces, ellos que no tienen ellos la autoridad para poder imponer unos criterios, pero ellos tienen es la sabiduría ancestral, y es lo que nosotros tenemos que ponerles atención. Hay que aprender sin lugar a dudas de esa sabiduría ancestral, pero sobre todo hay que tratar de extenderla, de reproducirla, de ese llamado a la reflexión y a la conciencia ambiental para proteger, para aprender a mitigar los efectos del cambio climático, adaptarnos con resiliencia, que es uno de los puntos centrales de ese decálogo, porque la gente, lo vemos simplemente, llueve en Barranquilla y la gente tira la basura a los arroyos como si la AAA no pasara a recogerle la basura en las fechas estipuladas. Entonces, ese es quizá también un llamado frente a un evento tan importante como este, de decir, oiga, hay un montón de gente que está tratando de repensar cómo salvamos al planeta. ¿Qué puede hacer usted por el planeta? Muchísimas cosas, y no son grandes esfuerzos económicos, sino es un tema de actitud, de decir, yo también me sumo a esto. Y eso es quizá el gran desafío que tienen este tipo de eventos tan grandes, donde hay miles y miles de personas haciendo cosas para el resto de la humanidad, pero la gente le entra por aquí y le sale por acá, gobernador. ¿Cómo logramos articular yo creo que tú has esos hablado, esfuerzos? lo que acabas de decir, yo creo que es como quizás lo más importante. La COP16, si algo va a tener de valor, es que vamos a tener la oportunidad de una concientización colectiva, una actualización de conocimientos. Todo esto que hemos venido hablando sobre la importancia de preservar el medio ambiente y demás, se convirtió ya como en una cháchara repetitiva que mucha gente ya no le pone atención. Pero en este momento yo creo que la cita de Cali, de COP16, se trata precisamente es renovemos los conocimientos y las responsabilidades que tenemos como generación. Es que esto que estamos hablando no es de que yo te echo la culpa a ti, que yo soy el país más rico y entonces yo tengo el derecho a hacer algo porque yo puedo tener los recursos. No, es que tú tienes, como las peleas que uno tiene con los hijos, es que ellos hablan es de responsabilidades de generación. Papi, tú no puedes hacer eso, tú no puedes fumar. Vuelvo y repito, en mi casa no se podía fumar, es porque mis hijos... Ahora no se puede ni se debe contaminar, ese es también los lo tienen niños más claro tienen que una nosotros, conciencia lo tienen ambiental más, poderosa. muy poderoso. Entonces, ustedes se imaginan cuando esta generación llega a los puestos de mando, tendrán obviamente una actitud y un comportamiento cada vez más sofisticado y más avanzado científicamente para tratar de preservar el planeta. Esa es la salvación. Por eso es el trabajo que hay que hacer con los niños, con los jóvenes, con la gente en las universidades, es para que todo este proceso, todo este embeleco, toda esta cháchara se vuelva un proceso cada vez más racional desde el punto de vista de lo que hay que hacer científicamente, técnicamente, como parte de los procesos de educación, como parte de los procesos de formación. Y es la única manera que realmente podremos reversar las tendencias actuales de una utilización indebida del planeta. La acción climática, que sin lugar a dudas es muy importante, y la apuesta por las energías limpias de las cuales usted hablaba hace un momento. Y ya para cerrar esta conversación, quizá hay un punto central que no podemos pasar por alto a propósito de que estamos en el mes
de nuestra región Caribe, y es la vida, la creación de esa gestora energética del Caribe, que va a apostar precisamente por eso. Quizás hay expectativas que apuntan a que sea una empresa de generación de energía, pero básicamente lo que está detrás de eso, y eso hay que ser muy claros para no generar esas falsas expectativas, gobernador, porque escuchamos muchas informaciones alrededor de ese tema, sino que con absoluta certeza y claridad hay que decir lo que es verdaderamente la gestora. Con la gestora no van a bajar las tarifas de energía mañana, eso apunta hacia otras situaciones, hay que activar otras realidades. Aquí lo que se busca con la gestora energética del Caribe es verdaderamente hacer una apuesta por las energías limpias, de lo que estamos hablando en esta charla. ¿Por qué la gestora? Me llamó poderosamente la atención que nosotros, sí es cierto, hablamos de la gestora eléctrica del Caribe, gestora energética del Caribe, no únicamente electricidad, sino toda clase de producción de energías del Caribe. Empezamos porque todo lo que queremos hacer en materia de energías limpias, en materia de energía solar, de energía eólica, no hay quien la haga. Entonces es como un planteamiento que se hace. La gobernación que se dedique a hacer energía, traer aspas como las que ayer entraron, impresionante lo que teníamos una carretera totalmente paralizada porque estaban entrando unas aspas de 80 metros, que es para lo que van a tener los abanicos de energía eólica. Bueno, eso ya está ocurriendo. Autogeneradores de energía. Aerogeneradores. Aerogeneradores. Son unos términos que tenemos que aprendernos, se nos enreda la lengua todavía. Pero nosotros lo que queríamos era hacer una serie de proyectos. No tenemos quien lo haga. ¿Por qué? Porque no son proyectos que se van a hacer con 3 pesos, ni que los pueda hacer una gobernación o una alcaldía, o que vamos a formar acá una alianza para comprar algo y salir del paso. No, esto requiere una entidad que se dedique con toda la parte científica a hacerlo de la mejor manera. Entonces, ¿quién lo está haciendo? En nuestro propio territorio, en el Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá. ¿Quién más lo está haciendo? ISA. ¿Por qué? Porque son entidades que tienen los recursos y que tienen gente dedicada a estudiar los temas. Entonces, recientemente, ¿qué hemos tenido acá? Tenemos más de 800 megavatios ya instalados por parte de Enel en Ponedera, en la zona esta de Sabana Larga, Ponedera, en la carretera Sabana Larga-Manatí. Se instalaron recientemente, vino el presidente, fue a lo que vino, a instalar 100 megavatios de ISA. Entonces, ¿quiénes están haciendo todo este proceso de energías limpias, nuevo? Externos, no lo estamos haciendo nosotros. ¿Que eso es bueno o es malo? No estoy diciendo si es bueno o es malo, sino que si nosotros queremos desarrollar un proceso de esta magnitud, de esta naturaleza, tenemos que tener una entidad que lo pueda hacer. No son las gobernaciones. Entonces, ¿por qué todas las gobernaciones no hacemos una empresa que se dedique, como tuvimos Corelca? Yo creo que el gran error de nosotros fue haber acabado con Corelca. Corelca hizo todo, en su momento hizo las térmicas, hizo TEPSA, hizo Termoguajira, Termocartagena, hizo Urrá, hizo todo el sistema de transmisión, todo el sistema que está en Sabana Larga, que es como el corazón a donde llegan todas las líneas, y de ahí también salen todas las líneas de distribución. O sea, eso se hizo en una etapa donde Corelca jugó un papel fundamental. Eso lo perdimos. Entonces, eso lo tenemos que recuperar y hacer como una especie, llamémosle como el que queramos llamar, como una institución que se dedique a construir el sistema eléctrico regional, con visión regional, con una cultura regional. No, porque nosotros sí nos pusimos de acuerdo, tuvimos un Corelca, y por esas cuestiones del destino, entonces un día decidimos que eso había que desaparecerlo y le entregamos
aire a unos privados y le entregamos todo, lo entregamos porque había que entregar y privatizar todo y finalmente nos quedamos sin el manejo de nuestro propio sistema energético. Y así nos ha ido, gobernador, y así nos ha ido. Bueno. Mire usted. Bueno, dependemos de otros y en esa dependencia de otros a uno le puede ir o muy bien, pero también nos puede ir muy mal. ¿Para la muestra un botón? Bueno, y no manejamos nada. Nosotros como gobernación ni siquiera tenemos un puesto en el manejo, por ejemplo, de aire. No tenemos nada que ver, o sea, estamos excluidos porque el sistema lo privatizaron, porque había que privatizar, porque fíjese lo que pasó, Eric, para terminar. Se dio orden de privatizar todos los sistemas eléctricos, porque ese era lo que había que hacer. Los únicos bobos que privatizamos todo fuimos nosotros en la región Caribe. El sistema eléctrico de Bogotá, ¿Grupo de Energía de Bogotá? no es privado, es público, no hicieron ningún cambio, sino sencillamente siguieron su camino. Lo propio ocurrió en el Valle del Cauca, lo propio ocurrió con EPM, lo propio ocurrió con los Santanderes. Los únicos bobos que salimos corriendo a privatizar todo y entregamos todo con los resultados que ya hoy conocemos, fuimos nosotros en el Caribe. Entonces, nosotros tenemos que ser mucho más cautos, mucho más prudentes y mucho más, no solamente conocedores, sino también constructores de nuestro propio camino y de nuestro propio destino. Y con mayor responsabilidad, no tenemos por qué dejarnos embaucar ni decisiones que nos imponen desde Bogotá y como habló el centralismo, aquí todos asustados, temblando a cumplir a cabalidad y fuimos los únicos bobos que privatizamos y hoy estamos sufriendo las consecuencias de haber privatizado lo que nunca jamás hemos debido haber privatizado. Ahí está la gestora que se convierte en la punta de lanza, gobernador. En el camino que creo yo que tenemos que hay que volver nuevamente recorrer. Recorrer, tal cual. Aprendiendo las lecciones, ¿no? Que ha dejado tantos años de malas experiencias. Si no entendimos los golpes que se nos ha dado por haber tomado las decisiones que tomamos, obviamente uno tiene que aprender. Sí. Uno tiene que aprender. Y ojalá así sea. Y qué bueno que existan los liderazgos, precisamente para reconocer los errores que se cometieron, retomar el camino y generar esos espacios, porque solo con lamentarse los problemas no se resuelven. Hay que, como usted dice, construir y echar para adelante, como es lo que justamente queremos hacer y hemos querido plantear en este espacio frente a los impostergables relacionados con la emergencia climática. Se abre un espacio muy importante, hay que adquirir conciencia, hay que entender la dimensión de este encuentro que se va a llevar a cabo en la ciudad de Cali del 21 de octubre al 1 de noviembre, porque a partir de ahí se van a construir, a propósito de esa palabra que usted ha traído que es maravillosa, paradigmas importantes. ¿Para qué? Para minimizar el impacto climático en la diversidad biológica. ¿Para qué? Para contribuir a la mitigación, adaptación y resiliencia a través de soluciones basadas en la naturaleza, como lo que hicieron los CENUES, y enfoques basados en los ecosistemas. Vamos a darle una oportunidad a ese encuentro tan importante, tan relevante, porque es un encuentro de toda Colombia, no, de todo el mundo, que se escenifica en la ciudad de Cali. Y ahí vamos a estar, gobernador, estaremos muy atentos, muy pendientes de esas conversaciones que usted va a sostener, de los espacios que se van a abrir a través de las autoridades colombianas e internacionales. No hay duda, esto va a ser antes y después. Antes de la COP16, todo esto que estamos hablando, pero en la COP16 nos tenemos que nutrir y rehacer todo lo que estamos pensando en materia de futuro, en materia de energía, en materia de institucionalidad energética. Por eso es que estamos previendo que la empresa que queremos formar de una u otra manera sea un punto para iniciar. Pero yo creo que salimos totalmente rejuvenecidos, renovados, con unas responsabilidades, yo creo que totalmente revisadas. Es que uno tiene que estar revisando. El campanazo, esto es como un campanazo de alerta, ¡pam!, duro a la cabeza.
para que nos ponga a pensar en que el planeta lo tenemos que manejar de una manera diferente. Y qué bueno que sea aquí en nuestro propio territorio, qué bueno que sea aquí en nuestro propio país, porque va a tener una mayor capacidad de impactar a todos nosotros. Y yo creo que a nosotros más que ninguno. ¿Por qué? Porque nosotros somos los más dependientes de un sistema energético que no nos favorece, porque la hidráulica definitivamente es la más barata, sobre ese pretexto de que como la energía hidráulica es la más barata, todas las inversiones con billetes de todos nosotros se hicieron en el interior del país, y todas las hidráulicas se hicieron en el interior del país. Lo que quedó para acá fueron las térmicas, que han salvado la papeleta en medio de esta situación tan compleja y tan difícil, entre otras cosas, ¿no? Han sido la punta de lanza de poder manejar, porque el sistema hidráulico también tiene sus falencias. Afortunadamente, para nosotros, hubo un apagón. Cuando los embalses llegaron, hoy están bien, hoy no hay problema. En aquella época, año 92, los embalses llegaron al 14%. Y fue cuando hubo un remesón y tratar de ver que había ¿qué pasa con las térmicas? Ahí sí se asustó todo el mundo. ¿Qué pasa con las térmicas? Las térmicas estaban oxidadas, no se les había hecho mantenimiento, porque ese sistema basado en energías de gas y energía térmica, pues la hidráulica es mucho más barata, y toda la inversión que se había hecho del país, todo se había hecho en hidráulica, pero en el interior del país. Y entonces fue cuando descubrieron que a las térmicas tenían que ponerles toda la atención, y fue la gran combinación 70-30. O sea que había que llegar a tener 70 hidráulica y 30 térmica para garantizar. Y para terminar, ahora sí de verdad, acaba de irse de aquí, en esta magnífica reunión que tuvimos acá en nuestro territorio, José Luis Rodríguez Zapatero, presidente socialista, de la Internacional Socialista, con unas ideas muy importantes. Él nos hablaba de algo muy importante. ¿Por qué? La pregunta era, yo quiero ser como los Países Vascos, que han tenido un desarrollo muy grande. ¿Por qué ellos logran, a través de un sistema autonómico, llegar a tener un sistema que realmente es como es, que ha permitido un tremendo desarrollo? Ellos hicieron dos cosas. Uno, cambiaron todo el sistema financiero del país, y le dieron un 60% de los recursos del Estado para ser manejados directamente. Eso nos lo repitió aquí este señor Zapatero. El 60%, o sea, ellos son 60-40. 60% se maneja en los territorios. Y además de eso, lo reconoció también Zapatero, entran a la Unión Europea. Y la Unión Europea es la que los salva ahora que tuvieron dificultades con la pandemia. Recibieron una inyección de recursos muy grande, y todo el sistema de carreteras, lo construyó la Unión Europea. O sea que él decía, ustedes latinoamericanos tienen que unirse y hacer un gran país latinoamericano, pero también tienen que ponerse las pilas y también tener un sistema que permita que también los gobiernos locales tengan una mayor injerencia y una mayor capacidad de decisión y manejen más recursos. ¿Sabes cuántos estamos nosotros? 1585. Nosotros no manejamos, todas las entidades territoriales locales, no manejamos sino el 15%, o sea, 15 y el 85 lo maneja la nación. Todo depende de la nación. Nosotros tenemos que ir con rodilleras todo el día rogando a buscar la plata al interior del país. Y ellos en España son 40-60. Lo que aquí es 15-85, allá es 60-40. ¿Dónde hay más desarrollo? Evidentemente ha ocurrido un mayor desarrollo en España. Y él lo decía, es más importante. Una persona con un problema en una parte del territorio no tiene que ir a la presidencia de la República a buscar una solución. En Colombia sí, pero allá va a donde su autoridad local, porque tiene los recursos para poder atender las más importantes dificultades.
sus comunidades autónomas. Y le voy a contar algo que conocí a propósito del País Vasco, que es un lugar en el norte de España absolutamente maravilloso. Y yo siempre que escuché esa historia dije, eso es lo que debe pasar en Barranquilla, y en Barranquilla se hizo. Bilbao, que es una ciudad encantadora, siempre estuvo de espaldas a su río. Hasta que se dio cuenta. De la ría, como le dicen ellos. Hasta se dio cuenta que eso era un gran error e instaló ahí, justo al lado del río, el Museo Guggenheim, que es ahora una referencia en una zona industrial degradada. Para hacer el Guggenheim tumbaron toda una zona de unas fábricas viejas, obsoletas. ¿Y qué es el Guggenheim ahora? Es una fuente de ingresos y de turismo la más importante de esa región. Es lo que hemos hecho aquí también. Después de tantas décadas de darle la espalda al río Magdalena, logramos que el río Magdalena fuera el epicentro del Gran Malecón, que es ahora la zona turística más visitada de Colombia, el espacio público más restaurado o mejor restaurado de la nación. Claro que podemos, gobernador, hay que hacerlo, pero como usted dice, hay que pensar, tener una visión estratégica, pragmática y adelantar proyectos conjuntos. Con la alcaldía, con Alex concretamente, nosotros hicimos... Se han hecho hasta ahora 3, ya se está haciendo un cuarto tramo del malecón. Nosotros hicimos el segundo, en llave. Nos pusimos de acuerdo, Alex tenía la plata suficiente para hacer el primero, negociamos, nosotros hicimos el segundo, pusimos los recursos y ellos hicieron el tercero y ahora están haciendo un cuarto. Y sin ninguna duda, yo creo que es la obra más importante que se ha hecho en la restauración urbanística de todo el país. Y restauración ecológica también. Y definitivamente, como usted dice, la unión hace la fuerza y hay que pensar cada vez en grande para superar los problemas, que los tenemos todos, eso nadie va a decir lo contrario. Ahora que le hicimos un homenaje a Luis Carlos Sarmiento, lo llevamos, él quería ver el malecón. Yo pensé que era una visita casi que social. No, es que él no deja de ser ingeniero. Y de lo único que le pidió a Alex que le explicara el detalle de cómo se había hecho para hacer el malecón sobre el río Magdalena y que no tuviera problemas. Entonces, eso es una obra de ingeniería realmente respetable, interesante. Y fue lo que más preguntó, por lo que más le interesó, era cómo se había hecho, porque todo el mundo cree que lo que se hizo, todo eso se hizo fue rellenando. Eso no es un relleno, esos son unos sistemas hidráulicos que tienen toda una ingeniería que es la que permite tener todo ese malecón al lado del río Magdalena. O sea que ahí puede el río tener todo el comportamiento que quiera, que va a estar intacto precisamente por la manera como fue construida. Eso fue lo que más preguntó Luis Carlos Sarmiento. Y claro que tenemos muchas cosas para compartir y para enseñar aquí, desde la región Caribe, que estará presente en esa cumbre. Y al final, lo tenemos claro, gobernador, usted lo tiene desde siempre. Figúrese, año 97 fue usted ministro de Ambiente, ¿no? Sí. En esa conversación tan importante de Tokio, de Kioto, que dio el protocolo tan demonizado, pero sobre todo que ha sido el documento más importante y más seguido ambientalmente en la historia de la humanidad. Antes y después de Kioto. Efectivamente, y seguramente, como usted señalaba antes, habrá un antes y un después alrededor de esta COP16 de la ciudad de Cali, por una razón muy sencilla: no tenemos plan B, solo tenemos un planeta, no hay plan B. Así que todos unidos a trabajar por su preservación, por la restauración y por toda la acción climática que nos compete no solo a los gobernantes, también a los ciudadanos. Que le vaya muy bien, gobernador, que disfrute la estadía en Cali, la Sultana del Valle, traiga pan de bono y todas esas cosas ricas que hay por allá. Obviamente que haremos todo el proceso interno. Mi yerno es de Cali, o sea que estamos, de una u otra manera, nosotros estamos conectados con Cali desde el punto de vista familiar también. Y evidentemente pues ellos han avanzado mucho y sé que se están preparando de una manera especial. Y con Susana Mohammad, nuestra ministra de Medio Ambiente, también quiero reconocer
que ha sido especialmente acuciosa en tratar de ordenarnos y de que llevemos unos planteamientos importantes para esa cumbre y nos vamos a preparar. Es una gran oportunidad, así que le vaya muy bien, gobernador. Muchas gracias. Mil gracias, Erika.